Sí, Nos sí. gusta que vengan, nos gusta que estén aquí. Como don Antonio Barzuna, que está aquí en cabina. ¿Cómo está, don Antonio? ¿Qué tal? Buenos días, Buenos días. a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por este nuevo grupo extra que tiene una cara de verdad que bastante nueva, bastante diferente y mucha tecnología. La verdad que felicitarlos. Vamos a cambiar a don Antonio acá por la cámara, mejor. Esta cámara, sí, mejor acá. Vamos por aquí, por favor, don Antonio. Mientras ubicamos bien en qué sentido queremos esta entrevista, porque hoy precisamente, Ángelo, en la sección de economía del diario Extra, la página 8, Sí. dice: lo mejor para Copeservidores es formar un fideicomiso. Es una nota que hace Alan Madrid y que recomienda a don Carlos Fernández, que fue gerente del BCR, y dice algo que llama mucho la atención en torno a cuál debe ser el camino para la gente que tenía su dinero en Copeservidores y cuál es el futuro de ellos. Porque dice textualmente Alan, el periodista del diario Extra, la mejor opción para el caso de la cooperativa de ahorro de Copeservidores es formalizar el fideicomiso de cobro lo antes posible. Lo que él dice es que pasa el tiempo y que es extraño que no se forme el fideicomiso, que sería el único mecanismo para recuperar que los 5.000 inversionistas que tenían fondos superiores a los 6 millones, pues puedan recuperar su dinero. Así que, don Antonio, esa es la razón que queremos obviamente tenerlo a usted como que fue uno de los inversores de Copeservidores, porque primero hay que preguntarle hasta el momento que, bueno, ¿cómo va esta situación? ¿Qué les han dicho de la plática? ¿Qué les han dicho del futuro? ¿Y cómo va este caso? ¿Cómo ha estado? Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. A ver, este es un tema bastante técnico, tiene mucha información, pero voy a intentar hacerlo lo más sencillo del mundo. Así, con plasticina. Sí, señor. Por favor. A ver, hay una nueva ley que nosotros estamos estrenando, sí. Nunca se ha aplicado, que es la famosa ley 9816, que se llama Garantía de Depósitos y Procesos de Resolución de Entidades Financieras. Es decir, esa ley nunca se ha aplicado en Costa Rica hasta ahora. O sea, nos está tocando estrenarla. Esa ley viene gracias a la OCDE, a la OCDE. Por pertenecer a la OCDE. Claro, cuando Costa Rica se adhiere a ese organismo que ha sido muy exitoso para este país, nos exigen una serie de leyes y dentro de esas leyes venía esta famosa ley, que es la que nos está aplicando a nosotros y que es la que nos está permitiendo recuperar porcentajes de las inversiones en el caso de Copeservidores. Sí, para eso es una garantía. Sí, muy buena la ley. Hay que perfeccionarla, que es lo que vengo diciendo yo en algunos medios, porque a raíz de que la estamos estrenando, pues obviamente hay algunas cosas que hay que cambiarle, que hay que reformarla para que la ley funcione a la perfección. ¿Ok? La ley tiene dos cuerpos, don Henry, por eso se llama garantía de depósitos y procesos de resolución. Entonces son dos temas distintos, ¿ok? Con respecto a la garantía, les tengo que comentar que el resolutor, Marco Hernández, no aplicó la garantía. En el caso de Copeservidores no se está usando la garantía. El fondo no se está utilizando. Y es parte de lo que yo vengo diciendo, que hay que reformar esa ley. Porque el resolutor consideró que no era necesario utilizar el fondo, porque con el dinero que estaba ingresándole a la transacción completa, ¿de dónde venía ese dinero? De la compra que hizo el Banco Popular. Recordémonos que el Banco Popular compra un porcentaje de Copeservidores. Entonces, con el dinero que ingresa a esa transacción del Banco Popular, él logra cubrir todos los depósitos garantizados, que los depósitos garantizados es una fórmula, ¿verdad?, que llega hasta 6 millones de colones. Es decir, si usted tenía, tal vez con un ejemplo más sencillo, si usted, digamos, don Henry, usted tenía 10 millones de colones ahorrados. Dios me lo oiga. Ojalá. Dios me lo oiga. Ok, entonces, el depósito garantizado de esos 10 millones, según la fórmula, son los primeros 6. Entonces, usted tiene la recuperación al 100% de los primeros 6. Perfecto. ¿Y pierde los otros 4? No. Entonces, el exceso del depósito garantizado son 4. Sí. Ok. Con la compra que hizo el Banco Popular, nos permitió recuperar un 50% del exceso, lo cual es muy bueno. Por eso 2 millones. Exacto. Por eso es que yo vengo diciendo que la ley es muy buena, porque nos está permitiendo en sede administrativa, que es donde estamos todavía, ahorita voy a explicar eso,
recuperar un porcentaje muy importante de las inversiones. Entonces, don Henry, usted tenía 10, quiere decir que tenía los 6, ya los tiene al 100% garantizados, y gracias a la compra del Banco Popular recuperó un 50% más, o sea, recuperó 2 más, recuperó 8. Y tiene 2, que es el pleito en el que estamos todavía nosotros metidos, por los restantes 2. ¿Cuántos están en el pleito? Muy bien. Cuando esta cooperativa es intervenida, eran 131,000 personas las que estaban metidas en esta cooperativa. Mucha gente, sí, mucha gente afectada. Y entidades. Entidades, asociaciones solidaristas, o sea, mucha gente afectada. Muy bien. Los que quedamos, después de toda esta primera fase, porque esto ha sido por fases, somos 5,500 inversionistas, que son los que tienen más de los 6 millones, o sea, los que tienen del exceso del depósito garantizado. Sí. Muy bien. Y ahí es donde yo vengo diciendo, porque lamentablemente el porcentaje más importante de todos los activos está concentrado en esos 5,500. Y ahí es donde viene todo digamos, el choque que hemos tenido con el resolutor, porque él ha venido tomando decisiones. Por ejemplo, no aplicó el fondo. Porque el fondo, en esta ley, ¿verdad? El fondo, la teoría o la tesis que tiene el resolutor es que el fondo, la decisión que él tiene que tomar siempre tiene que ser lo mejor para el fondo. Entonces mi discusión con él, que ya yo me reuní con él, y por supuesto no llegamos a ningún acuerdo, es que siempre la mejor opción para el fondo va a ser no usarlo. Entonces es un ridículo tener un fondo que no se va a usar. Claro. ¿Okay? Y esa es parte, digamos, de las reformas que yo les estoy comentando, conversando, proponiendo a los señores diputados. Es decir, la ley debería de indicar que el fondo siempre se aplique. Ahora, lo que llama la atención, don Antonio, es que en efecto exista una ley. Es decir, que las cosas estén sobre el papel. Ahí está. Es ejercerlo, hacer lo que ustedes están aplicarlo, claro. Vos le estás, don Henry, disculpe que lo interrumpa, le estás dando todo el poder a un funcionario, en este caso es un resolutor, ¿verdad?, para que tome una serie de decisiones en los procesos de resolución, porque son un montón de decisiones que está tomando. Claro, y cuando usted habló con él, ¿él qué le explicó? ¿Por qué no aplicó la ley en ese sentido? No, él aplicó, él se está agarrando de que la ley le da el poder a él para tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, él dice que con el dinero que ingresó del Banco Popular, él cubre todos los depósitos garantizados, entonces que no es necesario utilizar el fondo. Claro, pero entonces ahí hay un problema, porque los inversionistas hubiesen recuperado en esta etapa del Banco Bueno, que es donde estamos ahorita, porque hay un tema de plazos aquí, hubiésemos recuperado un porcentaje adicional de las inversiones en esta etapa. Después viene un proceso de subrogación, porque las otras cooperativas que pertenecen al mismo compartimento donde está el ente en problemas, en este caso se llamaba Copa de Servidores, después se van a subrogar. O sea, es decir, van a pasar a ser acreedores del proceso, pero en una etapa posterior, que esa es mi tesis. Bueno, ahora, el otro escenario, don Antonio, era el que hablábamos ahora de lo que le dijo don Carlos Fernández, el gerente del BCR, al diario Extra, de la urgencia del fideicomiso. Sí. Porque él dice además una figura que me parece y me llama mucho la atención en el sentido de por qué razón se cerraron oficinas para mantener los cobros. Es decir, hay gente que le debe al banco y que simple y llanamente cerraron oficinas y la gente, si quería pagar, hay que partir de la buena fe de la gente, dijo, yo quiero pagar, pero no tengo dónde. Pero no era cuando habían habilitado solamente los depósitos y que al mismo tiempo iba a ser el Banco Popular el que iba a tomar esa potestad de cobrar las cuentas porque pendientes. él dice eso, Angie, que lo ideal era mantener los puntos de cobro, básicamente, en buena parte del país para mantener los cobros. Sí, es decir, que el banco no perdiera. Yo recuerdo que dejaron varios habilitados, pero que ya cuando se dijo que era el Banco Popular el que iba a comprar la parte buena, que era lo que nos decían, el mismo Banco Popular se iba a encargar de hacer esos cobros. Eso del fideicomiso suena como figura. Vamos a ver, este tema me permite a mí explicar un poco vamos a ver, el giro de negocio de estas cooperativas. Estas son cooperativas de ahorro y crédito. O sea, la génesis de esta cooperativa es captar plata y prestar plata. Okay. Yo vengo diciendo que a mi criterio una cartera de crédito es entre comillas, un ente vivo. Es decir, usted tiene que gestionar la cartera de crédito. No es que la gente por obra y gracia del Espíritu Santo y por buen pagador van y como decía ahora Angie, van y pagan y todo bien. No, señor, esto hay que gestionarlo, hay que cobrarlo, hay que saberlo hacerlo. Pero claro, hay empresas que se dedican solo a esto. Pero hay gente que lo hace bien, va y paga, pero hay gente que no. Exacto. Y cuando entonces a esto me permite explicarlo
lo siguiente. Cuando usted le traslada una cartera de crédito, recordémonos que cuando intervienen Cope Servidores, el 80% de los activos es la cartera de crédito. O sea, esto es un negocio de préstamos, ¿ok? Entonces, cuando usted le quita a la cooperativa la gestión del cobro y se la traslada a unos funcionarios que son los que están, funcionarios de la SUGEF, del proceso de resolución, que son los que están gestionando el cobro, ellos no son expertos en cobro. Y no tienen gente para eso. Ellos no se dedican a eso. Sí, es lo que dice precisamente don Carlos. Dice, claro. ¿Con qué entidad, con qué equipo humano, con qué sistema se va a hacer ese cobro? Entonces ahí se presenta un concepto que vengo diciendo yo en los medios, y es que aquí hay una destrucción de valor. Se está destruyendo valor. ¿Por qué? Porque las carteras de crédito, conforme usted va atrasándose, usted es deudor, ¿verdad? Se van atrasando, entonces va aumentando esa morosidad y usted va pasando a rangos de mayor plazo o de mayor deuda, de 0 a 30 días, de 30 a 60 días, ¿verdad? O sea, y cada vez que usted pasa a un rango de mayor morosidad, esos créditos, que son los activos, se van deteriorando. ¿En perjuicio de quién? De los inversionistas que tienen su dinero ahí metido. Entonces aquí hay una destrucción de valor importante, y por eso para nosotros en este momento el tiempo es sinónimo de dinero. Y ahí es donde entra el tema del fideicomiso que me preguntaba usted, don Henry. Es decir, correcto, hay un plazo, la ley da un plazo de 1 año, una vez que el CONACYF declara insolvente la entidad, que eso fue el 21 de junio del 2024, hay 1 año hasta el 21 de junio del 2025, o sea, dentro de 5 meses, ¿verdad? Menos, 4 meses, es donde termina el proceso de resolución de la cooperativa, que todavía estamos en sede administrativa. Y la pregunta sería, ¿y qué pasa después? Después, cuando lleguemos a ese punto, el 21 de junio, ¿qué es lo que hace el resolutor? Nos manda a un proceso concursal a la sede judicial. Y ahí el porcentaje de recuperación es mínimo. Por eso es que aquí estamos contra el tiempo. Claro, y por eso estoy sentado aquí y les agradezco la invitación. No, con mucho gusto. Don Antonio, finalmente, a mí me gustaría tener también en esta mesa el resolutor. Claro. Tenemos que hacer la gestión, Ángelo, para que tener esa información de él. Claro. La explicación de él. Finalmente es el que tiene en sus manos qué va a pasar a futuro, y es el que se nombró para eso. Sí, y ahí me permite, ese comentario soy yo, Henry, me permite explicar la segunda reforma a la ley que estamos planteando nosotros. La primera, que se aplique el fondo siempre. Sí. Y la segunda, denle voz y voto a los acreedores, a los inversionistas en los procesos de resolución, porque en este momento todo el poder está concentrado en un funcionario público. Sí. Denle la opción a que se haga una asamblea de acreedores en los procesos de resolución, que se nombre un comité de acreedores, ¿cierto? Y que ese comité de acreedores, que son los dueños del dinero, puedan ser parte del proceso de resolución en conjunto con el resolutor. Fue la víctima directa de lo que pasó. Por supuesto. Don Antonio, gracias por haber venido. Con mucho gusto, a la orden. Don Antonio Barzuna, usted es inversor. Sí, señor. Invirtió su plata. Ahí tenía una platita ahí, sí, señor. Una platica. Una platica. De los 2 escenarios que usted dibujó de este servidor, uno que pudiera tener 10 millones, descartado. El otro fue los deudores. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí llega. Ahí se aplica. Bueno, pero usted es de los que sí va y paga tranquilamente. Así, no hay problema. Por favor, pero así. El día antes estoy pagando. Don Antonio Barzuna, gracias. Que me la vaya muy bien. Mucho gusto.